Bueno, pues tenemos la posibilidad de estar con don Juan José Primo Jurado. Don Juan José Primo Jurado es en el mundo cultural una auténtica institución porque es doctor en historia, tiene una larguísima carrera profesional donde ocupa cargos de enorme responsabilidad, como ocuparse de todo lo relacionado con el patrimonio y el casco histórico de Córdoba en la concejalía, se ocupa de la dirección del archivo histórico del Palacio de Viana, su fondo documental, etcétera, etcétera. Es profesor de universidad, tiene la Cruz al Mérito Militar como comisario de la exposición Gran Capitán, etcétera, etcétera. Y una amplísima bibliografía. Pero en un momento determinado, el señor Primo Jurado aborda el tema, digamos, de las grandes batallas de la historia de España. Y ahí hace un primer libro que es un enorme éxito. Luego le siguen Los generales de África, que es otro libro interesantísimo donde va haciendo un recorrido, volvemos a lo de antes, objetivo. Y finalmente hace una historia de la Legión. Una historia de la Legión que se nos presenta como crónica, épica y leyenda. Entonces la pregunta es, ¿por qué nace este libro, Historia de la Legión, de la editorial Almuzara, escrito por Juan José Primo Jurado? Ante todo, muchas gracias por esta entrevista que me hacéis. Gracias también a la editorial Almuzara, porque los autores, pues al final editamos porque hay una editorial que confía en nosotros. Bueno, la historia de la Legión yo creo que cae por su propio peso. Como tú muy bien has recordado, yo inicio una serie de libros dedicados a la historia militar, con las grandes batallas de la historia de España, luego sigo con los generales de África, y vimos que se cumplía el centenario de la Legión, que cayó ahí en medio de la pandemia del coronavirus, que quedó un poco deslucido, pero bueno, imposible deslucir a la Legión, porque la Legión brilla con luz propia, ¿no? Entonces se retrasó un poquito el libro y salió en el año 2022, ¿no? Y yo creo que el título Historia de la Legión, Crónica, Épica y Leyenda, es porque no se puede entender la Legión sin la crónica y sin la épica. La crónica es la memoria histórica, objetiva, pero luego la épica. La épica que es lo que trasciende la historia. Y la Legión, pues de los cuerpos militares españoles actuales, es el que más épica ha creado porque lo cultivó desde el principio. Porque Millán Astray fue un gran visionario que cultivó la épica. Y de esa suma de crónica y épica surge esta leyenda dorada que hay en torno a la Legión. Hay también otra problemática que se suele suscitar cuando se habla de historia y cuando se habla de este tipo de cosas, y es que se juzga la historia con la mentalidad del presente, tratando de ir a un pasado que las personas no han conocido. Es decir, por ejemplo, yo creo que el contexto de nuestra presencia en el protectorado de Marruecos se produce a partir, pues, de un movimiento de carácter geopolítico en el que España es prácticamente necesario que esté ahí, y como recogen estos libros, en un momento determinado, cuando se pacifica lo que hoy es Marruecos, la labor que hace los españoles es magnífica. Es que todo eso está en el libro, es decir, no fallan, por ejemplo, los cuarteles, porque nunca se habla de Darrifien, el gran cuartel de la Legión, y nos va dando datos puntuales, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿por qué nació la Legión? ¿Qué está pasando en España en ese momento? Lo primero te voy a contar que el problema que tú enuncias al principio de la pregunta de por qué se juzga la historia con los ojos actuales es porque hay un problema que son los historiadores metidos a políticos, que yo lo he sido en un tiempo de mi vida. Eso puede ser un problema, pero lo malo realmente son los políticos metidos a historiadores. Dejemos la historia a los historiadores. Este problema surge porque hay, desde una línea política, se juzga la historia. La historia la tienen que juzgar los historiadores, porque los políticos
o quieren cambiar la historia con los ojos actuales o quieren llevarla a su visión partidista, ¿no? Esa es la realidad. Y luego, ya concretamente, la pregunta que tú me haces es que hay que ponerse en el año 1920. La Legión es una unidad que se crea para ganar una guerra que se estaba perdiendo. Así de claro. Probablemente sea la única unidad española del ejército que se crea porque es que es necesario ganar la guerra, porque, hombre, se estaba perdiendo porque no se ganaba, porque en el mundo militar, de las batallas, cuando un enemigo superior, o sea, tú eres superior y tu enemigo es inferior y no le ganas, el empate a quien beneficia es al inferior. Pero es que además, antes de un año de que se cree la Legión, después de que se cree la Legión, ocurre el desastre de Anual, con alrededor de 16.000 soldados españoles muertos, y es un auténtico desastre. La historia queda como el desastre. Por lo tanto, la Legión se crea en un momento dificilísimo de la historia de España y se crea para intentar ganar una guerra que se estaba perdiendo y que estaba causando una cantidad de mortandad entre españoles que se espera, Millán Astray y el gobierno de entonces esperan que con esta unidad pues sean soldados profesionales, bien preparados, que sepan mantenerse en el terreno, que sepan avanzar, que no huyan, y que le enseñen a los rifeños rebeldes que hay una unidad española que está dispuesta a morir y a vencer. Llega el gran debut, Melilla. La Legión está en Ceuta, ¿y qué ocurre? Va a Melilla. ¿Qué está pasando en Melilla? Bueno, pues tan sencillo como que en julio de 1921 ocurre el desastre de Anual. Anual es una posición, una serie de posiciones. Anual es la principal, pero bueno, desde Anual hasta Montearruiz son una serie de posiciones que están en la parte oriental del protectorado, que están en la parte de Melilla, de Melilla. Y allí Abdelkrim, con sus cávilas de rifeños rebeldes, provoca una derrota absoluta al ejército español de la parte oriental del protectorado, que lo dirigía el general Fernández Silvestre, que desaparece en el combate. Muere. No se recuperó su cadáver, muere. Caen todas las posiciones, como una ficha de dominó. Pero caen además con unas espantosas matanzas. O sea, los rifeños aceptaban la rendición de los españoles, que se rendían en los bloqueados o en los fuertes, y después los pasaban a cuchillo. Bueno, y si fuese pasarlos a cuchillo, primero los torturaban y luego los asesinaban. O sea, todo cae en la parte oriental. Lo único que resiste, Montearruiz, un poquito nador, pero están rodeados, y Melilla, ciudad española, siente el aliento de la muerte. Es que es una realidad que Melilla iba a caer en manos de los rifeños rebeldes, con el monte Gurugú que tiene encima. En Ceuta, en la parte de Ceuta, las cosas iban mejor, se iba avanzando lentamente, la Legión estaba destinada en esa parte de Ceuta, quizás porque que la Legión se crea en septiembre del 20, no llevaba ni un año, entonces me imagino que prefirieron, como la base estaba en Ceuta, prefirieron que las unidades de la Legión estuviesen en Ceuta. Bueno, y la gran hazaña de la Legión es que ante el miedo a que va a caer Melilla, recibe la orden, la primera bandera de la Legión, que estaba en el Fondac de Ain Jedida, recibe la orden de marchar hacia Ceuta para desde Ceuta embarcar a Melilla. Se le une luego la segunda bandera. La primera bandera la mandaba, como todo el mundo sabe, el comandante Franco. Millán Astray dirige parte de la marcha. Y claro, en una España abatida, en una España asustada, por supuesto los melillenses ni hablamos, cómo estarían, ¿no? Pero en una España abatida por ese verano de julio del 21, en tres días andando se parten del Fondac de Ain Jedida, llegan a Ceuta y desembarcan en Melilla. Las crónicas de los periódicos de la época narran la hazaña de cómo los melillenses reciben a la Legión. Millán Astray les da una arenga, dice: melillenses, vuestras vidas están garantizadas con las nuestras. Eso sube la moral de Melilla, y la realidad es que Melilla se salva. Queda mucho tiempo de guerra todavía, pero Melilla se salva. Las grandes gestas. Se mezcla ya la crónica, la historia y la leyenda. Por ejemplo,
El bloqueo malo. El bloqueo malo. Suceso Terreros. El cabo Suceso Terreros. Sí, porque es que Millán Astray, como he dicho antes, fue un gran visionario. Él quería rodear de mística a la Legión. Entonces, esas primeras hazañas que hacía, sabía venderlas. Porque las hazañas eran reales. O sea, la marcha de 100 kilómetros a pie, desde el Fondal de Lledida hasta Tetuán, donde cogieron el tren a Ceuta, eso fue real. Pero él supo venderlo a través de los periódicos. Y hemos llegado a Melilla. Y en Melilla hay un perímetro defensivo. Y hay varios bloqueos que defienden ese perímetro defensivo. Y en uno de ellos, el bloqueo de Dar Hamed, que ha pasado a la historia como el bloqueo El Malo, estaba siendo defendida por una unidad de infantería, de un batallón disciplinario que había entonces, y necesitan un refuerzo. Un refuerzo que tiene que ir a aguantar toda la noche allí. Bueno, en la Legión todos se presentan voluntarios. Y el teniente de la Legión decide escoger a una escuadra mandada por un cabo, que es Suceso Terreros, con un poco más de una docena de hombres, que van a darle apoyo a ese bloqueo El Malo. Resisten toda la noche, contra un enemigo infinitamente superior. Al final los rifeños plantan un cañón de artillería de los que habían capturado en Anual, porque Fernández Silvestre es el primer general español que pierde cañones en África. Plantan un cañón a 100 metros del bloqueo, lo vuelan y rematan a los heridos degollándolo. Cuando al amanecer llegan las tropas españolas de refuerzo, encuentran a toda la guarnición española masacrada. Pero claro, Millán Astray logra hacer de una derrota, al fin y al cabo el bloqueo se pierde, logra hacer de una derrota una victoria, comparando un poco con las Termópilas y Leónidas, que todos sabemos que los espartanos pierden en las Termópilas, que mueren todos, pero queda la leyenda. Y Millán Astray elevó a la categoría de héroes al cabo Suceso Terreros y a sus legionarios que aguantaron. Morirían. Los rifeños tomaron el bloqueo, pero los rifeños sabían desde entonces que había una nueva unidad española que sabía pelear. Y los españoles se enteraron en ese verano del 21 que había esa unidad española que estaba dispuesta también a morir. La leyenda y lo mítico y lo cinematográfico, porque en estos libros hay amplias referencias a la gran película de la Legión, que curiosamente es una película francesa, La Bandera. La Bandera, una película francesa de 1934, que quien la ha visto, y si no, yo la recomiendo que se vea, está en YouTube, se puede ver sin problema y se compra en DVD. Curiosamente se inspira en el bloqueo de Dar Hamed, porque el combate final, el combate épico final, es una sección de una escuadra de legionarios que defiende un bloqueo hasta el último hombre, y se presentan todos voluntarios. Esa película, La Bandera, es insuperable. Y tengo que decir que desgraciadamente insuperable, porque estamos hablando de una película del año 34, francesa, hecha con todas las bendiciones del gobierno español, que en ese momento estaba la CEDA y el Partido Radical gobernando, permiten que se rueden Darrifien y la Legión queda maravillosamente, ¿no? Una película épica, que transmite épica, pero han pasado ya casi 90 años, se podía haber hecho alguna otra película sobre la Legión. Pero bueno, con La Bandera, desde luego, en ese aspecto, en blanco y negro, con todos los problemas de edición, pero una película además comercial, porque narras la historia de amor, la historia de odios personales, pero al final todo se sobrepone por la lealtad al compañero, al amigo y la defensa de la bandera. Y sin embargo, en otras nacionalidades nos encontramos que sobre hechos muy dramáticos y además en ocasiones adversos, como la carga de la brigada ligera, pues eso se acaba convirtiendo en una película imprescindible, ¿no?, en la historia de la cinematografía. Sí, todos recordamos a Errol Flynn cargando con esa brigada ligera, que fue un error estratégico, que no conllevó nada, pero bueno, primero hay un poeta inglés, Tennyson, que escribe el poema de la carga de la brigera,
por el Valle de la Muerte los 300 cabalgaban, ¿no? O los 600 cabalgaban. En España tenemos grandes escritores, pero el cine, desgraciadamente, le ha dado la vuelta atrás a esa historia épica de España que desde la Edad Media hasta nuestros días tiene montones de casos que se podían haber llevado, sin hacer películas grandilocuentes, sino películas que toquen el corazón, que creen emoción en el espectador y que eduquen también a la juventud. Hemos hablado de la carga de la brigada ligera, y eso nos acerca a la personalidad de un militar que a mí me parece, es decir, ahí sí que tendría que estar ya la gran película, que es Fernando Primo de Rivera. ¿Qué ocurre con Fernando Primo de Rivera? Bueno, Fernando Primo de Rivera está incluido en el libro de los generales de África, y lo comento yo en el prólogo. Los generales de África son aquellos militares españoles que sirvieron en África y llegaron a ser generales e influyeron en la historia de España. Son 30, yo digo, todos llegaron a ser generales menos uno, que se quedó en teniente coronel. Y ese teniente coronel era Fernando Primo de Rivera, que si no hubiese muerto en Anual, por supuesto habría llegado a general. Fernando Primo de Rivera es el que manda el regimiento de caballería Alcántara cuando muere el coronel que manda el regimiento, muere en los primeros combates de Anual, y el regimiento se sacrifica para cubrir la retirada. Esa retirada que va huyendo hacia Melilla, muchos españoles, muchos soldados del ejército español, o se refugian en Monterruiz, o por lo menos llegan a Melilla, llegan a Melilla. Y eso se logra gracias al heroísmo del regimiento Alcántara. Y el regimiento Alcántara yo creo que lo hace porque tiene un líder en ese momento. Fernando Primo de Rivera lo arenga, apela a que es un momento crucial, que la caballería tiene que estar donde tiene que estar, cubriendo siempre la retirada, en vanguardia, y luego dice, ¿qué dirían de nosotros nuestras madres, nuestras esposas y nuestras novias si no cumpliésemos como tenemos que cumplir? Y bueno, todo está en la historia, la hazaña. Yo creo que hay dos cargas en la historia española famosa: la carga del regimiento Alcántara y la carga de los Tres Reyes en las Navas de Tolosa. Por supuesto no se ha hecho ninguna película de las dos. La tragedia. En ese libro de los generales de África nos encontramos, en primer lugar, una imparcialidad de lo que es la historia de España, pero de las muchas cosas que hay ahí, me impresiona, por ejemplo, el destino del general Navarro. Se salva en la tragedia de Anual y luego, sin embargo, es asesinado en Madrid en la tragedia que se crea en el año 36. Pero tenemos también otro tipo de acciones, porque tenemos el gran inventor, digamos, de la medicina militar moderna, es el doctor Gómez Ulla. ¿No es así? Sí, efectivamente. Bueno, el caso del general Navarro es tristísimo, ¿no? Porque él es el que pelea hasta el final en Monterruiz, él rinde Monterruiz porque recibe las órdenes de rendir Monterruiz, no tiene ya municiones, los soldados que tiene allí están desfallecidos, y él contempla como son asesinados la gran mayoría. Él pasa un tiempo en prisión, y efectivamente, luego en las primeras semanas del 36, de la locura colectiva de la guerra civil, pues es asesinado arbitrariamente. En el libro, tú has hablado de imparcialidad, hay 5, el libro de los generales de África, 5 generales que se pusieron de parte del bando sublevado, del bando nacional, y otros 5 generales que quedaron en el bando republicano y combatieron en el bando republicano. Y los 10 habían pasado por África. No lo he hecho por casualidad, lo he hecho a propósito, para que se vea que la guerra civil fue una fractura de la sociedad española, una fractura del ejército, ¿no? Y luego el otro caso que tú has nombrado de Gómez Ulla, olvidado, inexplicablemente olvidado, que fue un grandísimo cirujano, que es el que crea los hospitales de campaña para que los heridos no tengan que ser trasladados hasta el hospital de Melilla, sino que puedan ser intervenidos y operados en un hospital de campaña. Y bueno, la medicina española en la guerra de Marruecos crea, por ejemplo, la epidural, ¿no? Allí se crea el raquis para que se pueda operar con anestesia parcial.
La verdad es que la historia de España, la historia militar, tiene muchísimas luces que merece la pena y muchos nombres que hay que poner. Un salto en el tiempo, 57-58. Se produce una traición sobre Ifni y el Aaiún. Entonces nos encontramos, por ejemplo, nuevamente con el valor, la historia, la entrega, con una personalidad que a todos nos impresiona mucho. Juan Maderal Oleaga y la batalla de Etxera. Etxera. Tú lo has dicho muy bien, la traición. Porque España estaba en paz con Marruecos. España le había concedido la independencia a Marruecos, que por cierto, Marruecos siempre fue independiente, porque tenía un sultán, el sultán de Marruecos. Tanto España como Francia tenían un protectorado, ¿no? Pero ellos estaban allí porque el sultán le había pedido, la política internacional europea exigía que hubiese esas potencias. En el año 1956 España y Francia renuncian a ese protectorado y es plenamente independiente el Marruecos, Mohamed V. Bueno, pues Mohamed V, en vez de ser leal con España, se dedica a fomentar bandas de irregulares. El ejército marroquí, el ejército real, no estaba directamente implicado, pero sí fomenta y arma a bandas de irregulares para echar a los españoles de las dos posiciones coloniales que todavía les quedaban en África. Sidi Ifni, la capital era Sidi Ifni, y el Sáhara, porque por supuesto damos por descontado, y yo creo que los que nos estén oyendo lo saben, que Ceuta y Melilla y las plazas de soberanía son españolas, no son colonias, ¿no? Bueno, lo único que nos quedaba, por tanto, era Ifni y Sáhara. Y estas bandas de irregulares atacan esas posiciones, y es una guerra muy dura. En la época de Franco no se le quiso dar, era la época de Franco y no se le quiso dar mucha publicidad, porque entonces el pueblo español habría exigido declararle la guerra a Marruecos. Y España le habría ganado la guerra a Marruecos. Eso está demostrado, como luego con la Marcha Verde. El ejército español era infinitamente superior al marroquí. Y en ese marco de la guerra de Ifni y Sáhara se produce el combate de Etxera, que es el último gran combate en el que participa la Legión. Luego hay escaramuzas en el Sáhara en el 74-75, pero el último gran combate es Etxera, donde se conceden las dos últimas laureadas, las dos últimas cruces laureadas en España, ¿no? A los dos caballeros legionarios, al Brigada Castromonte y al Maderal Oleaga, que mueren combatiendo contra los irregulares, que, bueno, una de las banderas de la Legión actualmente lleva el nombre de Maderal Oleaga, en recuerdo de ese legionario caído allí, y la última laureada concedida en España. De repente, y digo de repente porque todos recordamos cómo el mundo no reaccionaba, se estaban matando en una guerra feroz al lado de Italia, y nos encontramos con un conflicto internacional que es la guerra de Yugoslavia, y donde se produce el debut internacional de la Legión. ¿Qué ocurre? Aprueba la Legión, merece notable, suspende o gana un sobresaliente. Aunque muchos no lo crean, la Legión estaba en la UBI. La Legión estaba en la UBI en esos momentos. Había una corriente en la izquierda que quería disolver la Legión, porque la etiquetaba de franquista, poco menos que la Legión servía solamente si teníamos colonias en África y si había guerra, pero que ya en tiempos de paz la Legión no servía. A nadie en su sano juicio en Estados Unidos se le ocurre decir que los marines no sirven. Al contrario, se le tiene un grandísimo respeto. Bueno, pues en los años 80 la Legión fue duramente cuestionada. Se planteó su disolución, se planteó quitarle el credo legionario y cambiarlo por otra cosa. Iban contra la Legión, indeseable hay en todas partes. Bastaba con que un ex legionario atracase un banco para que ya se titulase. Y bueno, y es cierto que Narcís Serra, ministro de Defensa, tenía sobre la mesa la orden de disolución de la Legión. Y en ese momento ocurre ese terrible conflicto que hubo en Europa y que sigue coleando, que son la guerra de independencia de las antiguas repúblicas yugoslavas, que efectivamente algo hay que hacer. Y claro,
España tiene que mandar tropas. ¿Y qué tropas manda? Porque va a haber muertos. ¿Y estaba el gobierno dispuesto a que volviesen cadáveres de los Balcanes? Un gobierno que había predicado, era un gobierno de Felipe González, que había predicado el pacifismo, tal. ¿Estaba dispuesto? Entonces, un gran ministro de Defensa, socialista, Julián García Vargas, que hay una opinión mayoritaria de que es el mejor ministro de Defensa de la democracia, pues dice que vaya a la Legión. Y a la Legión le dice, tenéis una oportunidad de demostrar que la Legión sigue siendo útil. Y la Legión, con la agrupación Málaga, que fue la primera que fue, mandada por el general Zorzo, que era el que mandaba el cuarto tercio. Luego inmediatamente le siguió la agrupación Canarias. Eso fue... Murieron legionarios en esas misiones de paz. Pero la Legión, que nunca se había ido del corazón de los españoles, porque el pueblo español siempre quiso y quiere a la Legión, pero sí se había ido del corazón de algunos políticos, la Legión volvió a estar absolutamente valorada. Y ahí quedó una Plaza de España, que al día de la fecha está allí en reconocimiento a la labor En Mostar. que desarrollamos, ¿no? Efectivamente, en Mostar, por la cantidad de compromiso rubricado con sangre española que tuvo España, y siendo la Legión desde entonces fue la punta de lanza en todas las misiones internacionales que ha tenido España. En los Balcanes, en Bosnia, en Kosovo, en el Líbano, en Irak, en Afganistán, en Letonia. Es el único sitio donde no ha ido, porque en Letonia hay unidades pesadas y la Legión es unidad de infantería ligera. Pero en todos los grandes despliegues internacionales, en todos, la Legión ha sido pionera y ha dejado grandes recuerdos, como en esa primera misión de Bosnia. Pues muchas gracias por tener la gentileza de estar con nosotros hablando de los generales de África, del libro Los Generales de África, de la editorial Almuzara, con José Primo Jurado, el autor, y la historia de la Legión. ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, aparte, por supuesto, el agradecimiento es siempre mi admiración permanente para todos estos hombres y mujeres que han escogido en su vida el servicio a España. Todos servimos a España, todos servimos a España. Pero es que estos hombres y mujeres, los militares, la Legión, es que además se juegan la vida. Porque yo he podido ser profesor, yo quiero pues lo mejor para los alumnos que yo tenga, y es una manera de servir a España. Todos en nuestras parcelas servimos a España, pero no todos firmamos ese compromiso jugándonos la vida. Y como digo, me parece que en el prólogo de la historia de la Legión, a veces no nos acordamos de la Legión hasta que hace falta. Cuando hace falta, miramos a ver dónde está. En general, al ejército se le puede decir lo mismo. A veces, los españoles no nos acordamos de lo que vale el ejército y del mérito que tiene hasta que lo necesitamos. Habría que finalizar diciendo que gracias y un fuerte abrazo legionario. Un fuerte abrazo legionario, sin duda alguna. Muchas gracias.